este día. Vamos a grabar la reunión. Y vamos a comenzar. Ahorita damos inicio. Bueno, sea bienvenido Luis, Griselda, a una tutoría más de álgebra lineal. Vamos, me dicen por favor si estoy presentando. Sí, se ve, licenciada. Está presentando Bueno, pantalla. muchas gracias, Luis. Entonces, como les decía, bienvenidos a una nueva tutoría de repaso. Vamos a continuar con la unidad número 1, que son espacios vectoriales. Perdón, se me fue el nombre de la unidad. Ahorita les digo, se me escapó colocar el nombre de la unidad ahí. Pero vectores en R2 y R3. Esa viene a ser como todo la temática de la unidad número 1, pero en esta ocasión vamos a estudiar lo que es los vectores en el espacio y el producto cruz. Anteriormente hemos visto lo que era el producto punto, los vectores, ¿qué más hemos visto, chicos? ¿Se acuerdan qué es lo otro que hemos visto? ¿No? Claudia, bienvenida. Última clase, sí. Buenas noches, Present- licenciada. Buenas noches. Hola, Luis. Bueno, Claudia, les preguntaba si recuerdan qué es lo que hemos estudiado hasta el momento. ¿No? Hemos visto producto punto. Los vectores, su forma analítica y su forma geométrica. La magnitud, la dirección, la proyección. ¿Qué más hemos visto? Ya les ayudé. ¿Qué más hemos visto? ¿No nos acordamos? Hola. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué están tan calladitos ahora?
¿Qué pasa? Bueno, eso es parte de lo que hemos estado viendo. Ahora les pregunto, ¿han revisado el material o no han tenido tiempo? Hola, hola. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Hola. Yo aquí tengo el material enfrente. Ok. Vamos a ver en esta ocasión lo que son los vectores en el espacio y producto cruz. Dentro de esto, les consultaba si han revisado el material porque quería saber qué es para ustedes, por ejemplo, trabajar con el espacio. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos vamos a trabajar en el espacio? No se nos viene nada a la mente cuando decimos vamos a trabajar en el espacio. Bueno, cuando a nosotros nos dicen vamos a trabajar en el espacio, debe de venírsenos a la mente que vamos a trabajar en R3. Entonces, desde ese momento nos olvidamos que estamos en 2 dimensiones y nos trasladamos a 3 dimensiones X, Y, Z, y con ello vamos a estar trabajando. Podemos hacer las operaciones que hacíamos en el plano cartesiano, sí se puede hacer. Todo lo que se hace en R2 se puede hacer en R3, entonces no hay ningún problema. Para trabajar el producto cruz necesitamos tener vectores en 3 dimensiones y no en 2. El producto punto es para vectores en 2 o en 3 dimensiones. Entonces eso es lo que vamos a estar desarrollando a continuación. También es importante conocer que es un punto en el espacio, ¿verdad? Un punto en R3. A partir de ello es que vamos a ir generando la discusión de esta clase y vamos a ir avanzando lo más que se pueda. Primero tenemos lo que son los vectores en el espacio. Un vector en el espacio no es otra cosa que tener nosotros, por ejemplo, aquí tenemos nuestro plano, me sale recta, X, Y esto es Z. Entonces tenemos ahí el espacio para colocar un vector. Nosotros necesitamos, por ejemplo, la coordenada acá, otra coordenada acá y otra coordenada en esta parte. Supónganse que aquí tenemos el punto A, 0, 0. Acá tenemos nuestro punto B, perdón, 0, B, 0. Y aquí vamos a tener nuestro punto 0, 0, T. Entonces, este sería los puntos
en cada uno de los ejes ordenados. Ahora bien, si nosotros queremos un punto, un vector, a partir de estos puntos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos desplazamos hasta prolongarlo a X, a Y, este primer punto. Más o menos tendríamos esto. Digamos que hasta aquí tenemos al punto A, B, 0, porque no lo hemos subido todavía. Ahora, si desde aquí trazamos una altura, tantas veces nos indica de altura C, estaríamos haciendo esto. Entonces, este sería nuestro punto P, digamos, que va a tener como coordenadas a B, C. Eso sería lo que estaríamos haciendo. Ahora, nuestro vector, en este caso, va a ser el que va a partir del origen de donde están estos tres ejes y lo vamos a llevar al punto que hemos encontrado. A este punto lo estaríamos llevando. Y este sería nuestro vector que andábamos buscando, pero la forma de graficarlo sería eso. Entonces, de esa forma estaríamos trabajando ya nosotros en R3. Ya no con 2 componentes, sino que con 3 componentes. Esa es la idea de un punto en el espacio. A partir de ello, vamos a estar trabajando esta noche. No sé si hasta el momento hay alguna duda. No, Lick, de mi parte no. Ok, vamos entonces a continuar. Y tenemos lo siguiente. Tenemos la definición de lo que es la dirección de un vector B en R3. Con esa gráfica, a partir de este bosquejo gráfico que nos estábamos haciendo, nosotros podemos venir y tratar de formar como un paralelepípedo o un cuadrado, así como lo hacíamos allá en R2, que hacíamos los cuadrados, pues así podemos acá nosotros tratar de levantar un cuerpo geométrico en R3. Voy a prolongar este punto hasta este punto Z que tenemos acá. Creo que no se logra ver. Lo voy a hacer con este otro color. Acá tendríamos esto de acá. Ahora, si también nosotros venimos y lo unimos acá, estaríamos formando esto. Aquí también lo podríamos levantar. Y acá. Y tenemos esa como una cajita, ¿no? Entonces, ese va a venir a ser como nuestro cuerpo formado en R3. Ahora, si nosotros queremos encontrar la dirección de un vector en R3, lo podemos encontrar a partir del vector unitario. Pero este vector unitario también lo vamos a estar encontrando a partir también de lo que son los cosinos directores. Pero ¿cómo vamos a encontrar eso? Me pueden decir, bueno, necesitamos formar un ángulo positivo entre el vector X, entre el plano X y el vector P que tenemos. Es decir,
aquí nosotros tenemos un vector. Este es el vector, el ángulo que se nos forma entre X y el vector P. A ese ángulo nosotros le vamos a llamar alfa. También, de acá, de Y hacia el vector, nosotros vamos a tener otro ángulo al que le vamos a llamar beta. Y finalmente, a partir de ello, de el eje Z hacia el vector P que tenemos, vamos a formar nuestro último ángulo y a este le vamos a llamar gamma. Ojo que cada uno de estos ángulos que estamos formando se forma desde cada uno de los ejes coordenados hacia el vector OP. Recuerden que este es el origen desde donde parten todos los ejes ordenados y de ahí sale nuestro vector. Entonces esa es la idea. Y ahora, ¿qué van a hacer los cosenos? La dirección del vector B, que es este OP que nosotros tenemos ahí, va a venir a ser el vector entre su norma. De esa forma vamos a estar encontrando la dirección de un vector. El vector entre la norma. ¿Qué nos va a estar dando? ¿Un número escalar o un número vectorial? ¿Qué creen que nos va a dar? ¿Qué nos estará dando? Les dejo esa pregunta para que la analicen. Licenciada, me va a perdonar, pero fíjese que en eso siempre tiendo yo a confundirme cuándo es escalar y cuándo es vectorial. Ok, veamos. Veámoslo con el producto punto. Supóngase que nosotros tenemos dos vectores U y B. Y veamos esto. Tenemos un vector 2, 3, 5, por ejemplo. Y tenemos un vector 1, 0, 2. El producto punto o producto escalar va a ser un escalar. ¿Por qué? Porque nosotros lo realizamos componente a componente. 2 por 1 nos da 2, más 3 por 2, 3 por 0 nos da 0, más... Licenciado, una pequeña observación. ¿Está presentando pantalla o así va la explicación? Se supone que estoy presentando. Pero sí se ve en la pantalla, licenciada, porque yo sí la estoy viendo. Pues es falla de mi dispositivo. Las disculpas del caso. Ok. Ahorita sí como que ella la quitó. Pero sí la quité porque creí que no estaba presentando. No, pero sí. Bueno, al menos yo sí la veo. ¿Ahorita? Sí, licenciada, Sí, yo la estoy viendo. Yo también. Ok. Ahora 5 por 2 nos da 10. Entonces, esto nos da una suma, nos da un escalar nada más. Un escalar es un número real. Mientras que si nosotros venimos y sumamos U y B, por ejemplo, sumamos U más B con esos mismos vectores, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener una suma que nos dé un escalar. Vamos a tener un resultado como vector. La suma de dos vectores es otro vector. Entonces ahí es la diferencia porque aquí nos quedaría 2 más 1, 3. Pero
Lo podemos escribir así o como IJK, como nosotros queramos. 3 más 0 es 3. 5 más 2 nos da 7. Este es un vector. O lo podemos escribir como 3i más 3j más 7k. Entonces, de esa forma, tendríamos lo que es la diferencia entre un escalar es un número real, mientras que un vector ya lo tendríamos de esta forma. Ahora, ¿cómo va a estar dada la dirección? En R3 como un escalar o como un vector. Les dejo para que analicen esa pregunta. Sería un escalar. ¿Un escalar? Digo yo. ¿Qué dicen los demás? ¿Es un escalar? Bueno, para mí, basándome en la definición, como dice que se define como un vector unitario, entonces sería un vector. Es un vector, ¿verdad? Es un vector. Porque si bien es cierto, este resultado de acá, esto sí nos va a dar un escalar, pero este va a ser un vector. Entonces, va a ser un vector esa dirección. Ahora, tenemos lo que son los ángulos directores. Los ángulos directores son para cada uno de ellos. Alfa, beta y gamma. Entonces tenemos el coseno para el ángulo alfa va a ser x sub 0 sobre b. El coseno del ángulo beta sería y sub 0 sobre la norma de b. Y el coseno del ángulo gamma sería z sub 0 sobre la norma del vector b, a los cuales yo les he llamado a, b y c. En caso que esta norma sea 1, entonces solamente tendríamos x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Esos serían los ángulos directores. No sé si hasta el momento hay alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿Se ha comprendido o no? Por el momento todo bien, licenciada. No, por mí lo que acaba de decir entonces sería un producto, daría un vector entonces. Va a dar un vector. Ok. Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Y nos pide que encontremos los cosenos directores de ese vector. ¿Qué vamos a hacer primero en este caso? Para ello, lo primero es encontrar la norma. Ya nosotros sabemos cómo encontrar la norma de un vector. La norma o la magnitud de este vector, acuérdense que es componente a componente al cuadrado. Componente, cada una de las componentes al cuadrado. 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado
más 5 al cuadrado. De esta forma, ¿cuánto nos va a dar esa magnitud? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da? Raíz cuadrada de 45. Raíz cuadrada de 45, ¿verdad? Muchas gracias, Sofi. Ahora que ya tenemos eso, podemos encontrar nuestros cosenos directores. Sería el coseno de alfa. ¿Quién va a ser? Sería 2 sobre la raíz de 45. Exactamente. Luego tendríamos el coseno de beta. ¿Quién sería? Menos 4 sobre la raíz de 45. Y finalmente, el coseno de gamma. ¿Quién sería? 5 sobre la raíz de 45. Y de esta forma tenemos ya nosotros los cosenos directores. Ahora, voy a tratar de hacer un bosquejo gráfico de lo que es este vector que nos está pidiendo. Acá tenemos nuestro eje Y, X y Z. Ahora, nos dice que vamos a tener este está en el eje negativo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y acá tendríamos 5. Ahora, tenemos 2 para el eje X, ahora tenemos 4 para el eje Y, vamos a llegar hasta como por acá y de acá vamos a subir 5 para arriba. Tendríamos como 2, vamos por acá, vamos a estar llegando para el punto o el vector que nosotros queremos, que sería
2, 4 y menos 5. Este va a venir a ser nuestro vector. 2 menos 4 y 5. Y ese sería el vector solicitado. Y los cosenos directores, pues, sería este que se forma acá. Perdón. Hay que recordar que va desde el eje hasta el vector. Entonces, para el eje Z tendríamos este. Para el eje Y tendríamos este de acá. Y para el eje X vamos a tener este que se está formando acá. Ese sería nuestros cosenos directores. Entonces, esa es, digamos, el bosquejo gráfico que podríamos hacer. Lo pueden hacer quizás en GeoGebra o en algún otro programa que se les facilite a ustedes. También lo pueden hacer. No hay ningún problema. Incluso yo lo traté de hacer porque sé que no soy muy buena dibujando. Y acá tenemos lo que nos está representando. Este que se ve acá como rosado es el vector que nos resultó de esa, de lo que nos habían dado el vector B, que es 2, menos 4,5. Sería este que está en rosado. No sé si hay alguna duda hasta el momento, chicos. Licenciada, perdone, para mí me queda, no sé, el ángulo en Y. ¿Por qué lo tomó del positivo de Y hacia el vector y no del lado negativo hacia el vector? Porque acuérdense que el ángulo se mide siempre desde la parte positiva de los ejes ordenados hacia el vector. Si yo lo tomaba de aquí para acá, si yo lo tomaba de aquí para acá, lo estoy midiendo en sentido antihorario. Porque esta es la parte negativa. Y esto es menos Y. Entonces los ángulos siempre ustedes los van a tomar desde la parte positiva del eje hacia el vector. En el caso de la X, lo tomé de acá porque esta es la parte positiva hacia el vector. El eje Z, este es el positivo hacia el vector. Gracias, licenciada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si le aclaré la duda a Claudia. No, sí, me aclaró la duda. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra consulta, vamos a pasar al siguiente. Nos dice, encuentre un vector B que tenga la magnitud y nos dan ahora la magnitud. Ojo, ya nos están dando esto, digamos. Y sus cosenos directores nos están dando los cosenos, nos están dando esto de acá. Y eso es lo que nos están dando a nosotros.
Pero ¿quién va a ser ese vector entonces que vamos a estar encontrando? Bueno, a partir nosotros de la dirección, se recuerdan que la dirección viene dada como U igual a la norma, perdón, al vector B entre su norma. Entonces nosotros, a partir de ello, podemos encontrar ese vector. Tenemos que encontrar o decir que, por ejemplo, esto que tenemos acá va a ser nuestro vector vector U. Este va a ser nuestro vector U. Claro, escrito como un vector, ¿no? Como un medio. Un medio. Y 1 raíz de 2. ¿Por qué podemos decir que ese es nuestro vector U? Porque acuérdense que coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, ¿de dónde lo obtenemos? Del vector B que nosotros estamos queriendo encontrar en este caso, ¿no? Entonces de ahí vamos a obtener nosotros ese vector. Veamos acá cómo obtuvimos. 2 pertenecía a este vector, menos 4 pertenecía a este vector, 5 también pertenece a ese vector. Entonces, por esa razón, vamos a indicar eso. Pero nos están dando una magnitud del vector. Entonces, ya teniendo eso, podríamos venir nosotros y decir que nuestro vector B que nos están pidiendo va a ser B igual a la magnitud del vector por el vector U. ¿Pero quién es esto? Sería entonces 4 por un medio con un medio y 1 sobre la raíz de 2. De esta forma, ¿qué nos va a quedar? ¿Cómo va a ser nuestro vector B entonces? Sería 2,4 sobre raíz de 2. Y este es el vector que nosotros estábamos solicitando. Ahora, verifiquen que ese vector en realidad tiene magnitud 4. Se comprobaría si verificamos la norma de B. Exactamente. Encuentren la norma de ese vector B que hemos encontrado. Si les da 4 es que no nos hemos equivocado. Sí, dale. Sí da, ¿verdad? Verifiquen también que el vector U, porque el vector U, para que lo podamos usar, debe de ser un vector unitario. Verifiquen que la norma de este vector U es 1 también, por favor. Perdón, ¿me lo repite, por favor?
¿Lo verificaron? Sí, también se cumple. También se cumple. Entonces, con eso nosotros aseguramos que lo que hemos hecho está correcto. No sé si hay alguna duda con eso, chicos. Bien, tenemos este tema. ¿Hola? Que está bien, le digo, está bien clara la explicación. Bueno, tenemos también esto. Si tenemos un ángulo phi, que va a denotar el ángulo positivo más pequeño, ¿se recuerdan cuando vimos esto con R2? Pues, nos decía que si teníamos ese ángulo phi, el ángulo más pequeño entre dos vectores diferentes de 0 va a venir dado como el coseno de phi igual a u por b por la norma de u por la norma de b, y esto lo podemos escribir por separado. U por la norma de u por b entre la norma de b. De esa forma podemos dar lo que es el vector, el ángulo más pequeño entre dos vectores que sean distintos de 0. La idea de la demostración es similar a la que se hace en R2. Igual la idea porque se está trabajando con dos vectores. El hecho que nosotros tengamos, por ejemplo, que nos den un vector en R3, digamos que a nosotros nos dan este punto y nos dan este otro, por decir algo. Entonces, este va a ser nuestro vector B, digamos, y este nuestro vector U. Aunque estemos en 3 dimensiones, siempre vamos a tener dos vectores. ¿Qué vamos a estar diciendo? Que el ángulo que nosotros formemos acá, siempre del vector U al vector B o de U a B, de donde vayamos, pero el ángulo más pequeñito que formemos, al cual le vamos a llamar phi, va a ser el que está comprendido únicamente entre esos dos vectores. Ahora, si nosotros venimos y trazamos lo que es una recta de acá hasta acá, a la cual le vamos a llamar B menos U. Entonces esta recta que va a venir desde U hacia B, vamos a poner que este es el inicio y este es el fin de este vector, o el punto inicial y el punto final. Entonces tendríamos esa partecita y se acuerdan de la ley de los cosenos ustedes. ¿Qué nos dice la ley de los cosenos? ¿Quién se recuerda de esa parte? Cuando nosotros tenemos un triángulo cualquiera, nosotros tenemos acá un triángulo, llamémosle teta tenemos un valor B, A y C. ¿Qué nos dice la ley de los cosenos? Nos dice que cuando tenemos esto, si tenemos un ángulo comprendido entre dos vectores y necesitamos encontrar este valor, eso va a ser C al cuadrado
igual a A cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores o esos dos segmentos del triángulo, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a hacer la relación con nuestro ángulo que tenemos ahí. La idea es la misma. Tenemos el vector B y el vector U que vienen a ser como nuestros catetos, B menos U como el vector que nosotros andamos buscando, y a partir de ello es que vamos a estar trabajando. Tendríamos entonces que la longitud SC en realidad va a ser como nuestro B menos U al cuadrado, ¿sí? Que es este valor que nosotros queremos. Recordemos que sea A, B y C son las longitudes de esos lados del triángulo. Entonces tendríamos que B menos U es la longitud que desconocemos y esa longitud va a ser igual ¿a quién? A la norma de U al cuadrado más la norma del vector V al cuadrado. ¿Menos quién? Menos 2 veces la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo phi que nosotros andamos buscando. Ahora que ya tenemos eso, por propiedades del producto punto, nosotros podemos decir que la norma del vector B menos U, esto va a ser igual a B menos U por B menos U. Entonces, pero al efectuar ese producto, ¿cómo nos va a estar quedando? Si igualamos estos dos resultados, ¿cómo nos estaría quedando? Hagamos el producto puntos, si gustan primero y después los igualamos, para que nos resulte un poco más cómodo. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Disculpe, en la segunda línea de la parte azul, en lo último, donde dice menos el 2 por la norma de U por la norma de B, coseno de ¿qué dice ahí? Coseno de phi. Ah, de phi. Gracias. Bueno. Ahora, si tenemos eso, sería, acuérdense, el producto punto es componente a componente y lo escribimos como una suma. Sería B por B menos B por U menos U por B más U por U. Ahora, B por B yo lo puedo escribir, si se fijan cómo escribí la norma de este vector, como un producto punto. Entonces, este producto punto yo les puedo escribir ahora como la norma del vector B al cuadrado. Acordémonos que
el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, menos b por u es lo mismo que tener menos u por b. Eso sería 2 veces la norma de u. Perdón, 2 veces u por b. Dos veces u por b más la norma de u al cuadrado. Ahora sí, ya podemos igualar esta de acá con este resultado. ¿Por qué? Porque la norma de b menos u va a ser igual ahora a b cuadrado, a la norma de b al cuadrado menos 2 veces u por b más la norma de u al cuadrado. Y entonces los igualamos y ¿qué vamos a estar obteniendo? Tendríamos, voy a continuar acá, la norma de b menos u al cuadrado era igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado menos 2 veces la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo phi. Ahora bien, este b menos u al cuadrado también es igual a este otro que hemos encontrado a partir del producto punto. Entonces tendríamos la norma de u al cuadrado menos 2 veces u por b más la norma de b al cuadrado. Va a ser igual a todo esto que tenemos acá. A la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado menos 2 veces u por la norma de b por el coseno del ángulo. Pero, ¿quién o qué es lo que nos va a estar resultando al final en esto? ¿Qué es lo que nos va a estar resultando? ¿Qué nos va a quedar de todo ello? ¿Qué se nos va y qué nos queda? Se van a eliminar los cuadrados de las normas y nos va a quedar en el lado izquierdo menos 2, producto punto de u por v igual a menos 2 por la norma de u por la norma de v y el coseno de phi. Exactamente. Eso es lo que nos va a estar quedando. Muchas gracias, Luis. Menos 2. La norma de u por v. La norma de v, coseno del ángulo. Y ahora, ¿qué tenemos de ahí? No olvidemos qué es lo que andamos buscando. Se nos estaría yendo este menos 2 con este menos 2. ¿Y qué nos va a estar quedando? ¿Cómo hacemos para llegar a este resultado que nosotros queremos? Despejamos en el lado derecho coseno y pasamos a dividir la norma de u por la norma de v al lado izquierdo. Exactamente. Seno de phi nos va a quedar igual a u por b
entre la norma de U por la norma de B. Y esto es lo que nosotros andábamos tratando de hacer. Y si ustedes van y revisan en el libro, les dice que sigan la idea de lo que está en el teorema que se vio cuando estábamos viendo vectores en R2. Así que la idea es exactamente la misma, lo único que va a cambiar es que ya no va a tener 2 componentes, sino que tendremos 3 componentes, pero siempre vamos a tener un producto entre el ángulo entre esos 2 vectores, que va a ser el más pequeño, va a venir dado de esta forma. Eso es la demostración. ¿De qué partimos? Partimos de tomar los vectores en el espacio, luego recurrimos a lo que es el triángulo en general, uno cualquiera, y a la ley de los cosenos. A partir de ello, pues resulta fácil identificar quién es C, quién es U y quién es B. En el triángulo que nos están dando ahí, y solo era de ir sustituyendo. No sé si hay alguna duda con esta parte. Sí, una pregunta. Y bueno, siempre la he tenido. ¿Hola? Una pregunta, Alex. Siempre la he tenido esa duda desde... Adelante. ¿Por qué se elimina la norma de U al cuadrado con la otra igualdad y la norma de B al cuadrado si ambos tienen el mismo signo? Ok. Le cuento. Usted tiene la norma de U al cuadrado y lo vamos a hacer para 1. Y al otro lado también tiene la norma de U al cuadrado. En efecto, no tienen los mismos signos. ¿Qué sucede si usted viene y dice, la norma de U al cuadrado que tengo al lado derecho, lo paso al lado izquierdo? ¿Cómo le va a pasar? ¿Con qué signo? Ah, bueno, haciéndolo de ese modo, sí, porque pasa negativo. Pasa negativo. Entonces, esto se le va a hacer 0. Sí, correcto. Por esa razón se elimina. Sí, o sea, faltó ese pasito, ¿verdad? Pero sí, tiene razón. Gracias, Lick. Sí, por eso. Bueno, a la orden. Vamos con ese otro teorema. ¿Se acuerdan que en R2 vimos cuando 2 vectores son paralelos y cuando eran ortogonales? Igual vamos acá. Vamos a tener que 2 vectores son paralelos y solo si uno es múltiplo escalar del otro o el ángulo entre ellos es 0 o era pi. Y vamos a tener que 2 vectores son ortogonales si solo si el ángulo entre ellos es igual a, el producto punto entre ellos es igual a 0, igual a pi medios. En esos casos vamos a tener que los ángulos son paralelos o son ortogonales, que los vectores son paralelos o son ortogonales respectivamente. Y tenemos este ejemplo. Nos dan un vector y nos piden que encontremos un vector ortogonal a B. ¿Cómo hacemos para encontrar este vector U ortogonal a B? Bueno, el primero es, yo sé U por B va a ser igual a 0 si 1, el producto entre ellos me va a dar 0, pero yo tengo un vector U encontrar por un vector B que ya me están dando 2, 3, menos 1. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Cómo hago para que yo pueda obtener eso igual a 0? Bueno, fácil y sencillo. Sin andarnos complicando, cambiémosle el signo o coloquémosle un signo
negativo a uno de ellos y cambiémoslo. Por ejemplo, pongamos 3 menos 2 y a la otra componente pongámosle 0. Y ahora ponemos el vector B, 2, 3, menos 1. Y esto debe de ser igual a 0. Realicen el producto punto y verifiquen que eso es 0. Perdón, se me fue el Inter por un momento. ¿Les da 0 ese producto? ¿Sí o no? Sí. Sí da 0, ¿verdad? Entonces eso es lo que pueden hacer. En el caso tengamos solo un vector y necesitemos encontrar otro vector que sea ortogonal. Ya si nos dan alguna pista podemos hacer algo más, pero si no, pues eso es lo que les recomiendo que hagamos. Ahora veamos este otro. Nos pide que verifiquemos si los siguientes vectores son paralelos. A partir del teorema que acabamos de ver, nos decía que un vector va a ser, que dos vectores van a ser paralelos si, solo si uno es múltiplo escalar del otro. ¿Cómo es el vector B con respecto al vector A? B es igual a ¿quién? Al doble del vector A. A 2 veces A, ¿verdad? Entonces con esto ya comprobamos que los vectores son paralelos. No sé si hay alguna duda con esa parte, chicos. ¿No? Vamos a comenzar el producto cruz. Dentro del producto cruz, vamos a estar viendo esta parte. Yo recomiendo que si no han llevado ecuaciones diferenciales, a esta parte les pongan mucha atención, porque allá en ecuaciones diferenciales lo van a estar utilizando cuando vean la parte de combinaciones. Van a estar haciendo uso de esto. Van a necesitar conocer lo que es el Cronskiano también. Entonces es importante que le pongan mucha atención, porque allá se asume, ustedes ya lo manejan. Entonces es importante poner atención acá, concentrarse en esta parte. Tenemos que el producto... ¿Hola? Disculpe, ¿podría poner la diapositiva anterior un momentito, por favor? Ahorita. ¿Esta? No, la otra. Sí, esa. Gracias, Lick. Bueno, ya estuvo. Sí. Okay. Entonces tenemos el producto cruz. El producto cruz es el que viene dado de esta forma, en su forma vectorial, pero también nosotros lo podemos escribir como U cruz P en forma
de un determinante. Tenemos I, J, K. Siempre en un producto cruz, la primera fila lleva I, J, K, luego va el primer vector, en este caso el vector U, que tiene componentes A1, B1 y C1. Y el vector B, que tiene componentes A2, B2, C2. Ahora, ¿cómo encontramos este producto? Lo vamos a estar encontrando a partir de multiplicamos. Lo voy a hacer de esta forma, espero no confundirles. Eliminamos esta fila con esta columna y nos concentramos ahora solo con esto de acá. Y vamos a multiplicar de forma cruzada. Es decir, tendríamos B1, C2, menos, acá vamos a multiplicar de forma cruzada, pero con signo negativo. B2, C1. Y este término que quedó acá va a ir acompañando a este producto. Ahora, menos, y vamos con el siguiente resultado a multiplicar. Sería, siempre eliminamos la primera fila, pero ahora vamos a eliminar esta columna y vamos a estar multiplicando los términos de la primera columna por los de la tercera columna. ¿Cómo nos va a estar quedando? A1 por C2 menos A2 por C1. Y ahora multiplicado por J, que son como los vectores unitarios. Y finalmente vamos a tomar esta columna y vamos a estar trabajando con estos dos columnitas. Vamos ahora con un signo positivo, los signos van a ir alternados. Y aquí tenemos A1 por B2 menos B1 por A2. De esa forma es la otra de obtener ese mismo resultado que está dado en la definición. Entonces, con cualquiera de las dos, ustedes pueden estar trabajando. Lo hacen así o lo hacen a partir de usar determinantes y encuentran ahí lo que es el vector U cruz B. Ojo con esto. El vector U cruz B siempre va a ser un vector, nunca nos va a dar un escalar, a diferencia del producto punto o producto escalar, que siempre vamos a obtener un número real. En el producto cruz siempre obtenemos un vector. Eso es lo que tendríamos nosotros. No sé si hay alguna duda con esta parte. Alguien puede decir, mire, pero ahí lo que está en verde con el segundo término de ahí no es lo mismo. Cámbienle la posición y saquen el signo negativo de factor común y van a llegar a que es lo mismo.
Y si se fijan, acá tenemos una suma. Si introducimos el signo, esto quedaría negativo y este quedaría positivo y obtenemos siempre lo mismo. Entonces, no hay ninguna inconsistencia en esa parte. No sé si tienen alguna duda. Solo una plic. Adelante, Manuel, dígame. En el producto cruz que realizó, en la parte roja, después de B sum 1, C sum 2, menos B sum 2 y C sum 1 de I, hay un signo menos. Y menos el segundo producto, la segunda multiplicación del producto cruz, ¿verdad? De Sí. C sum 1 por A sum 2. Pero en la fórmula que está ahí en el libro, tiene un más. Es lo que le decía. ¿Qué sucede si nosotros venimos y lo ponemos de esta forma? Fíjense que tenemos menos, en mi caso yo tengo menos A sub 1, C sub 2, menos A sub 2, C sub 1. ¿Qué sucede si yo vengo y multiplico todo por menos? Esto se me va a hacer más, ese signo, porque tendríamos una suma ahora. Y esto sería menos A sub 1, C sub 2, más, menos por menos nos da más, A sub 2, C sub 1. Si los ordenamos, esto sería más A sub 2, C sub 1, menos A sub 1, C sub 2. De esa forma le aparece en el libro. Pero es por eso. Bueno, gracias. Bueno, no sé si le aclaré la duda, Manuel. Sí, licenciada, gracias. Ok. Ahora nos piden que encontremos el producto cruz entre el vector v, que es menos 4, 8 y 10, y el vector u, que es 3, 1 y menos 3. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por la definición o por el teorema? Este que está acá es la definición. Este que está acá es el teorema. ¿Por cuál de las dos lo hacemos? Yo siento que es mejor así como por el teorema. Por el teorema, ¿verdad? Es mucho más fácil y manejable de trabajarlo. Sería, vamos a hacer los dos productos. Vamos a hacer U cruz B y J K. Tenemos 3, 1, menos 3. Tenemos menos 4, 8 y 10. ¿Cuánto nos da esto? Nos quedaría 1 por 10
es 10. Menos 8 por menos 3 nos quedaría 24 positivo. Porque nos daría menos 24, pero por el menos que teníamos de la forma se nos hace positivo 24i menos 3 por 10 nos da 30. Tenemos menos de la fórmula. Menos 4 por 1 nos da menos 4. Por este menos se nos va a hacer positivo. Nos queda de esta forma. Más. Tenemos 3 por 8 nos da 24. Supuestamente nos pusimos de acuerdo, pero ahí era de que como que ella creo vos, no sé, entre ustedes dos como que no se pusieron nada. Tenemos menos 4 por... Discúlpele que no, en el J que no era menos 4 por menos 3. Sí, es cierto. Ajá. Menos 4 por menos 3 es. ¿Cuánto nos daría? Menos 4 por menos 3 nos queda 12 positivo. Entonces acá quedaría negativo. Ahora sí, 8 por 3 es 24 y menos 4 por 1 es menos 4, pero por el menos que tenemos de la fórmula se nos estaría haciendo positivo y nos quedaría de esta forma. Ahora, solo está de efectuar esa sumas que tenemos ahí. 20 más 24 nos da 34. Y menos 30 menos 12 nos queda 18J. Más 28K. Ahora, como en la indicación no nos dice qué producto cruz tenemos que encontrar, yo ya encontré U cruz B, ustedes encuentren B cruz U y me dicen a qué llega. Encuéntrenlo y me dicen a qué llega. ¿A quién colocamos en la primera fila? Menos 4. Y J y K. Y J y K. En la segunda fila. Menos 4, 8 y 10. Y en la otra. 3, 1 menos 3. ¿Qué les quedó?
A mí me dio el mismo resultado, pero con signo diferente. Exactamente. Le quedó menos 34i más 18j menos 28k. ¿Verdad? Sí. ¿Qué significa? Que el producto cruz no es conmutativo. Sí se va a cumplir que U cruz B va a ser igual a menos B cruz U. Eso sí se cumple, pero no se cumple que sea conmutativo. Es decir, el producto cruz es anticonmutativo. Y pedí que lo hiciéramos los dos cálculos porque en base a eso va este teorema. El primero es que si nosotros tomamos un vector U por un vector 0, eso siempre nos va a dar 0. Si ustedes regresan acá y colocan que este vector va a ser 0, pues todo va a quedar multiplicado por 0 y por ende ese resultado se les va a hacer 0 porque tendríamos 1 por 0 menos 8 por menos 3 por 0, eso es 0. 3 por 0 menos 3 por 0, eso es 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por esa razón, este producto cruz de U por 0 siempre es un vector 0, no un escalar, es un vector con sus componentes 0. Este producto cruz posee una propiedad de anticonmutatividad, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué sucede si venimos nosotros y multiplicamos alguna de estas vectores por alguna, por algún escalar alfa cualquiera? Si lo multiplicamos, digamos que multiplicamos el U por 2. Si tenemos 2U, sería nuestro vector, nuestro producto cruz de la forma I, JK, y aquí nos quedaría 6, 1, perdón, 2, y menos 6, menos 4, 8 y 10. ¿Cómo nos va a quedar ese producto? Nos quedaría 2 por 10, 20. 8 por menos 6 nos da 48. Por el signo se nos hace positivo. Nos quedaría 20 más 48. Nos quedaría 68. Ahora 68 y menos 6 por 10 es 60. Menos 4 por menos 6 es 24. Menos 60 menos 24, eso es 36. J más, tendríamos 6 por 8, 48. Menos 4 por 2 es 8. Por el signo menos se nos hace positivo. Tendríamos 56. Haciendo de una sola vez los cálculos, nos quedaría de esta forma. Pero ¿esto qué es? Es tener dos veces U cruz B. Porque si se fijan, es como que a este resultado lo hubiésemos multiplicado por 2. Entonces, por eso dice
que si tenemos un escalar multiplicado por uno de los vectores, es como que calculemos el producto U cruz P y lo multipliquemos por el escalar. Eso es lo que nos dice este tercer literal. Ahora tenemos la propiedad distributiva. Si nosotros tenemos una suma de vectores multiplicada por otro vector, como producto cruz, perdón, eso equivale a tener U cruz P más U cruz W. Y esa es la propiedad distributiva del producto cruz o producto vectorial. También tenemos que el triple producto escalar, nos dice que si tenemos U cruz P multiplicado por un vector W, esto va a estar igual a tener un vector U multiplicado en producto punto como B cruz W. A eso se le llama el producto escalar, perdón. Y yo recomiendo que esta demostración traten de hacerla. Se los digo porque en años anteriores esa ha sido una clave para el examen parcial. Así que traten de hacer esa demostración. Tómense 3 vectores cualesquiera. U igual a 1, por ejemplo. B1. C1. B A2. B2, C2 y W igual a 3, B3, C3. Esos 3 vectores y verifiquen que esa condición se cumple. Y esta otra es bastante utilizada. ¿Hola? Disculpe, en esa demostración que usted está diciendo, hay algo que yo no entendí muy bien. El por qué se le suman, no me acuerdo si son 2 o 3 líneas, se le puede sumar hacia el lado derecho o hacia abajo. ¿Por qué se hace eso? ¿Cómo? O sea, para hacer el producto cruz de ellos, si más no recuerdo, se le agregan, no sé si son las 2 primeras líneas de arriba hacia abajo o las 2 primeras líneas de la izquierda hacia la derecha para hacer, hacer el producto cruz. Lo hacen haciendo uso de determinantes. No quiero que lo hagan de esa forma. Ojo con esto. No lo hagan de esa forma porque entonces si se hace de esa forma, estamos entrando ya a los temas siguientes. Y el detalle está en que si nosotros, yo bien se los puedo hacer haciéndolo eso, pero puede que algunos no hayan visto absolutamente nada de determinantes y nos vamos a complicar. Entonces, mejor trabajarlo así como lo tenemos, sin agregarle esas 2 líneas que dice Manuel. Ya más adelante sí lo pueden hacer porque vamos a trabajar con determinantes. Lo que Manuel dice es esto. Colocar, por ejemplo, lo voy a hacer con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 2. Ahora, Manuel nos dice, agregamos 2 líneas, 2 columnas después de esto. Y eso es para encontrar el determinante.
Agregaríamos estas dos. Y el determinante viene en este sentido. Multiplicar estas de acá y restar estas que van, estas que van para allá. Estas vienen sumadas, las que vienen en diagonal para abajo y las que van en diagonal para arriba, vienen, perdón, esta de acá va para acá. Vienen restadas. Ahora, esto es cuando ya se ha visto determinante. En algunos casos, algunos lo hacen agregando las primeras dos filas de esta forma. También es válido esta opción, pero cuando ya se ha visto determinantes. Ojo, en esta parte no es la idea que utilicen determinantes, sino en base al producto cruz, sino que en base al producto cruz nos vamos a detener más de detalle con estos determinantes posteriormente. Ahorita yo quiero que ustedes tomen el vector I, J, K, y tenemos U cruz P, sería A1, B1, C1, A2, B2, C2. Entonces, como lo explicábamos para el producto cruz, así de esa forma quiero que lo hagan. Ustedes ya vieron cómo se obtiene ese producto. Entonces hacen primero U cruz B, que nos daba, ¿se recuerdan qué es lo que nos daba en la definición o en el teorema? No sé si aquí vamos a tener a un, perdón. B1, C2, menos B2, C1 por I, menos A1 por C2, menos A2 por C1, J, más A1 por B2, menos A2 por B1. Eso es el producto cruz de U por B. Ahora, multipliquen esto por el vector W como producto escalar y luego efectúen B cruz W de esta misma forma y efectúan, luego que hayan encontrado B cruz W, lo multiplican por el vector U y comparen las dos respuestas. Deben de llegar a lo mismo en ese caso y por lo tanto ya estarían comprobando las dos partes, tanto la parte derecha como la parte izquierda, es lo mismo. De esa forma es lo recomendable hacerlo y no usando determinantes porque aún no se ha visto. Lo pudiésemos hacer con determinantes si ya hubiéramos visto esa parte. Entonces sí, se hace con determinantes, pero por lo pronto de esta forma, Manuel. Bueno, licenciada, gracias. Es que eso me confunde un poco. Sí, yo sé que algunas veces como quizás como tutores
ya conocemos el tema, dominamos ciertas cositas, entonces nos vamos a lo más fácil, a lo más práctico y decimos, vamos a hacer esto sin percatarnos que eso todavía no lo han visto y es donde tendemos a confundir a los estudiantes. Entonces ahí es de tener ese cuidadito. Yo no se los estoy pidiendo con determinante porque no lo hemos visto, no se los estoy pidiendo de esta forma. Si ya lo hubiéramos visto, entonces les digo por determinante. Pero mientras no hayamos visto el tema, no se los voy a pedir por algo que para ustedes va a ser desconocido. Así que no lo trabajamos de esa forma, comprobamos por separado si gustan, porque no les quiero decir partan de aquí, lleguen a esta respuesta, porque sería complicarles. Sí se puede, a partir de acá y multiplicar por W, podemos llegar a esta otra parte, a la parte derecha, pero va a ser complicarles un poquito más. Y la idea no es complicarles, la idea es que ustedes aprendan de una forma fácil y sencilla, y no que venirles a hostigar la vida, como dicen. Ahora, esta otra propiedad es bastante usada porque lo que nos está diciendo es bastante importante. Nos está dando cuando U cruz P es ortogonal a U y cuando es ortogonal a B. En estos casos, cuando tenemos el producto de un mismo vector por el producto cruz de ese vector con otro. Y si se fijan, si ustedes se percatan, es como el triple producto escalar, pero nada más que aquí no son 3 vectores, sino que son 2 vectores. Entonces, en este sentido va esta parte. Una vez hagan la demostración que está en rectángulo, fácilmente ustedes pueden verificar la que está marcada con la flechita y verificar que en efecto eso es 0. Esas son las principales propiedades del producto cruz. Y finalmente tenemos este otro. Si el ángulo entre U y B, si fijas el ángulo, perdón, entre los vectores U y B, entonces el producto cruz va a venir dado como la norma del primer vector por la norma del segundo por el seno del ángulo. Eso es lo que nos está diciendo en este caso la parte del de este teorema. ¿Lo podemos relacionar con algo que nosotros ya conocemos? ¿Sí o no? Con la fórmula del producto punto y el coseno del ángulo. ¿Seguro? Vamos a partir de algo que nos pide en el libro que verifiquemos. Es un ejercicio que nos pide que verifiquemos y nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la norma del producto cruz al cuadrado, nos dice que esto debe de ser igual a la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos U por B.
al cuadrado. Esto es algo que nos pide el libro verificar y está propuesto como un ejercicio. Ahora, vamos teniendo eso presente y sabiendo que cómo es el coseno del ángulo. El coseno más pequeño entre dos ángulos, ¿cómo es? O el ángulo más pequeño que se forma entre los dos vectores, ¿cómo lo encontrábamos? Pues sacando el producto punto de los dos vectores entre el producto de sus normas. Exactamente. El coseno de phi es igual a u por b entre la norma de u por la norma de b. ¿Qué sucede si yo elevo todo esto al cuadrado? ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo queda? Coseno cuadrado de phi igual, bueno, ahí no sé si lo va a escribir el cuadrado a cada término o todo dentro de un solo paréntesis. Todo dentro de un paréntesis. U por b. Sería u por b al cuadrado entre la norma de u por la norma de v también al cuadrado. Acá lo escribimos por separado. Ya van a ver por qué es mejor escribirlo por separado. Tenemos esto. ¿Qué sucede si despejamos u por b al cuadrado? Tendríamos la norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado por el coseno del ángulo phi igual a u por b al cuadrado. Ahora, una vez tenemos esto, podemos sustituir en este hecho que les dije que es un ejercicio para que ustedes lo trabajen. Entonces, si sustituimos, nos va a quedar la norma de u cruz b al cuadrado va a ser igual a la norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado menos, en vez de u por b al cuadrado, vamos a escribir esto que hemos encontrado nosotros. Sería la norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. ¿Qué sucede si nosotros sacamos factor común? La norma de u al cuadrado por la norma de b al cuadrado nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado de phi. ¿Y ahora qué podemos hacer? Usar identidades trigonométricas. Exactamente.
nos quedaría la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado. Y 1 menos coseno cuadrado es igual a ¿quién? Seno cuadrado. Al seno cuadrado de phi. Ahora, si nosotros sacamos raíz cuadrada a esto de acá y a esto de acá, tendremos eso que nos estaba diciendo el teorema. De esa forma se comprobaría esta parte. No sé si hay alguna duda. Solo una, en la penúltima. Adelante, diga. En la penúltima línea, donde está la norma de U al cuadrado por B al cuadrado, lo que está en el paréntesis no le puse atención de dónde salió. Sacamos factor común la norma de U cuadrado por la norma de B cuadrado. Al sacar factor común nos queda 1 en este caso y en la otra nos queda solamente coseno cuadrado de phi. Ah, bueno, sí. Gracias, Lick. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Al sacarle raíz cuadrada, lo último, dice que queda lo que está en el teorema encerrado en el cuadrito, ¿verdad? Exactamente. Si ustedes sacan raíz cuadrada, sería la raíz cuadrada de U cruz P al cuadrado. Eso va a ser la raíz cuadrada de al cuadrado por el seno cuadrado de phi. Se nos va este cuadrado con la raíz. Este cuadrado y este cuadrado se nos van de la raíz y por eso nos queda solo U por B, la norma de U por B igual a la raíz, a la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo. No sé si hay alguna otra duda. De mi parte todo bien, licenciada. También. Buena te va a quedar. Hola.